Bien, este es el inicio de el módulo 5 del curso de gestión ambiental basado en la ISO 14001, versión 2015. El módulo es de evaluación del desempeño ambiental. Por supuesto, esta evaluación del desempeño ambiental ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de una evaluación para Japón, Canadá y Estados Unidos del 70 hasta el 2021, que son los requisitos y la tendencia en la evolución de la regulación ambiental que existe en estos países en comparación a Latinoamérica, que inició relativamente tarde, pero que también se encuentra bajo una tendencia favorable respecto a la generación de mayor regulación ambiental. En ese sentido, es importante para la definición y la comprensión del concepto de desempeño ambiental saber de qué se compone la regulación ambiental. Anteriormente hemos visto la normativa legal vigente para el sector ambiental, hemos visto la institucionalidad ambiental y entonces la regulación ambiental incluye la información o investigación ambiental, la política, por ejemplo, revisamos la política nacional del ambiente para el Perú, los instrumentos de planificación que existan, ejes estratégicos, agendas ambientales, los instrumentos de gestión, que por ejemplo revisamos los estudios de impacto ambiental, los sistemas de gestión ambiental, las certificaciones, todos ellos son instrumentos de gestión, la normativa que también se revisó, la administración, tanto local, regional como nacional, la promoción, fiscalización, control y sanción, la aplicación de incentivos, si es que los hubiere, como una forma de herramientas económicas para el control operacional o para el control la correcta regulación ambiental, la educación y cultura ambiental, que es una herramienta también bastante utilizada a lo largo de los años. La cuestión ambiental, entonces, y la construcción de un escenario deseable puede manifestarse de la siguiente manera. Existen reflexiones sobre experiencias previas, tanto en nuestro país como en países de la región y países en otras latitudes, reconocimiento de tendencia como el que veíamos en la primera diapositiva, estrategias y políticas propias y estrategias y políticas que pueden ser adaptadas a nuestra realidad, mecanismos para garantizar derechos ambientales y desarrollo sostenible. Eso es lo que actualmente se viene realizando y obviamente en este escenario se puede plantear una situación deseable, tendencial o no deseada. Lo deseable en este caso, como veíamos en la primera diapositiva, es que cada vez podamos contar con regulaciones ambientales prácticas que nos lleven a lograr el objetivo de la gestión ambiental que se enmarca en los ejes económico, ambiental y social, un sistema bastante integrador y que tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida de la sociedad y del entorno en el cual estamos. Por lo tanto, existe sí un escenario deseable, una situación deseable, existe una tendencia como se revisó al principio y pues el escenario no deseado sería la reducción o la extrema simplificación de las regulaciones ambientales o por ejemplo la desconsideración de compromisos ambientales asumidos por el país. En ese sentido, hay varias iniciativas en nuestra nación que vienen girando en ese entorno. Un Perú limpio, un Perú que sea un país de bosques, se desea a un Perú vigilante, un Perú biodiverso, un Perú con compromiso climático, un Perú con crecimiento sostenible. Todas estas, por ejemplo, son iniciativas gubernamentales que poco a poco están difundiéndose en la sociedad y en algunos sectores de la sociedad, en algunos sectores a nivel empresarial. Sin embargo, ¿qué es la evaluación del desempeño ambiental? Ya revisamos un poco sobre la regulación, que es principalmente normativa legal, pero también recibe influencia de parte de la ciudadanía. Y entonces la evaluación del desempeño ambiental tiene las siguientes metas y la siguiente definición. Es un proceso de administración interna que provee información para facilitar las decisiones administrativas respecto al desempeño ambiental de una organización. Como saben, este curso describe
el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001, que es la única norma certificable de la familia de las ISO 14000. Y por supuesto este concepto de desempeño ambiental está apoyado en esa ISO, en sistemas de manejo ambiental, y además por medio de herramientas como la ISO TC 207 CC4, el cual desarrolla guías internacionales sobre evaluación de desempeño ambiental, particularmente dentro de la familia de las ISO 14000 se encuentra la ISO 14031, que describe dentro del manejo ambiental la evaluación del desempeño ambiental. Y bueno, existen algunas otras normas como la ISO 14032, que dentro de el enfoque de manejo ambiental brinda algunos ejemplos de evaluación de desempeño ambiental. Algunos objetivos y beneficios de un programa de evaluación de desempeño ambiental vendrían a ser los siguientes: mejorar la comprensión de los impactos ambientales de la organización, proveer la base para el desempeño operacional ambiental y de un benchmarking, es decir, de poder revisar qué es lo que están haciendo o cómo se desempeñan ambientalmente otras organizaciones, identificar las oportunidades para mejorar la eficiencia del uso energético y de recursos, determinar si los objetivos, metas están siendo cumplidos, objetivos por supuesto ambientales trazados en la etapa de planificación del sistema de gestión ambiental, demostrar el cumplimiento de las regulaciones. Aquí hablamos de regulaciones, de la regulación ambiental, pero particularmente de las regulaciones legales o cumplimientos obligatorios que tiene una organización. Además, determinar la ubicación correcta de los recursos, es decir, en qué se va a invertir o si está haciendo, si los recursos financieros o recursos de personal en propósito de cumplir los objetivos ambientales se están utilizando de una manera eficiente. Por otra parte, aumentar la conciencia de los empleados, probablemente a través de programas de difusión, de una mejor comunicación interna, de algunos talleres para interiorizar elementos claves como la política ambiental. Asimismo, mejorar las relaciones con la comunidad y no solamente con el cliente, sino con todas las partes interesadas, si fuera posible. La evaluación del desempeño ambiental entonces es considerado un concepto derivado de la gestión ambiental, según, como detallamos, lo explica la ISO 14031, familia de las ISO 14000 también, y lo cual son resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus actividades, productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente. La evaluación del desempeño ambiental en el contexto de la familia de la ISO 14000 se puede describir de la siguiente manera. Existen sistemas de manejo ambiental dentro, o por supuesto definidos por la ISO 14001. Existen una serie de auditorías ambientales que vamos a verlo en un módulo posterior dentro de la ISO 14010. La evaluación del desempeño ambiental dentro de la serie de la ISO 14031, la evaluación del ciclo de vida de las series dentro de la ISO 14040, el diseño para tratamientos ambientales en la ISO 14062, el etiquetado ambiental dentro de la ISO 14020. Entonces, en ese contexto de la familia de las ISO destaca la evaluación del desempeño ambiental dentro de la ISO 14031. Este concepto de evaluación de desempeño ambiental, basado en una de las ISO de la familia 14000, también por supuesto aplica el modelo presentado en los sistemas de gestión ambiental basados en la ISO 14001 versión 2015, el cual, como ya vimos anteriormente, es el de planificar, hacer, revisar y actuar, dentro de lo cual en el componente de planificación se selecciona los indicadores de desempeño ambiental. En primer lugar, es importante definir qué indicadores se van a tomar, cuáles son las referencias que se van a considerar para la evaluación de estos indicadores. Como segundo componente, el hacer,
es decir, el recolectar la información, ya sea solicitándolo a las áreas correspondientes o realizando un levantamiento de información de la organización, el análisis y la conversión de datos si fuera necesario, la gestión de la información, por supuesto, y el reporte y comunicación a las áreas pertinentes y probablemente a la dirección o la alta dirección para que estén al tanto de cómo va el cumplimiento de los objetivos ambientales, de la planificación en torno a la política ambiental trazada inicialmente dentro del sistema de gestión. Dentro del componente de la revisión y actuar, por supuesto, la revisión y mejora de la evaluación del desempeño ambiental. Si se encuentran indicadores que muestran que no existe un cumplimiento de los objetivos ambientales o se está haciendo de una manera ineficiente, por supuesto se pueden identificar algunas no conformidades o algunos puntos por mejorar, pues como vimos anteriormente el concepto de mejora continua es un concepto transversal en el sistema y por supuesto aplica también en esta evaluación del desempeño ambiental, donde además de revisar se propone mejorar este desempeño con un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. Nuevamente, para reforzar la idea del modelo, planificar, hacer, revisar y actuar, se puede trazar objetivos en este componente de planificación, como vimos anteriormente, es la elección de los indicadores basados en aspectos ambientales significativos o importantes, y es crucial poder tener identificados claramente los aspectos ambientales de la organización y considerar también la relación que tienen con aspectos ambientales de las partes interesadas. Por supuesto, es imposible poder definir un indicador sin poder establecer criterios de desempeño ambiental, tanto internos como regulatorios, porque los indicadores que se van a elegir para medir el desempeño ambiental pueden darse a partir de la política ambiental o políticas de la organización, pero también tienen que considerar siempre los factores legales, normativos o regulatorios para poder, a través de algunos indicadores, medir el cumplimiento de los mismos. Y por supuesto, es importante considerar los puntos de vista de las partes interesadas, puede ser a través de un plan de negocios o con la identificación clara de estas partes, como revisamos anteriormente, pueden ser clientes, proveedores, comunidad, el mismo gobierno, ONGs, etc. Entonces, existe una serie de indicadores que nacen a partir de esta revisión de estos tres aspectos, aspectos ambientales, criterios y puntos de vista de partes interesadas. Y en el componente hacer, es decir, llevar a cabo la evaluación del desempeño, como vimos en la figura anterior, es importante y necesario la recolección de los datos, las regulaciones, verificar los permisos de operación, verificar los procedimientos y registros, revisar los reportes de las agencias gubernamentales si es que hubiera alguna multa, sanción respecto a los procesos de producción, monitoreo, realizar una revisión del presupuesto ambiental si es que se está realizando un gasto eficiente, realizar por supuesto inventarios químicos, inventario de sustancias químicas, inventario de residuos peligrosos, inventario del tratamiento o metodología para tratar los residuos no peligrosos, revisión si existieran tanques de almacenamiento o bodegas de almacenamiento de residuos, reporte de derrame, manejo de emergencias ambientales, etc. Asimismo, convertir datos a información, la evaluación de la información, por supuesto, por las personas designadas o por la alta dirección y la comunicación de resultados a toda la organización. Respecto a la evaluación del desempeño ambiental, también se puede decir que las organizaciones no solo deben conocer su desempeño ambiental, sino evaluarlo para identificar avances y retrocesos en la relación de la organización con el medio ambiente. Y para ello, por supuesto, es fundamental poder definir indicadores en base a algunos puntos que vimos anteriormente, como son los aspectos ambientales, como son las regulaciones. Por lo tanto, es importante medir con una frecuencia determinada el desempeño ambiental basado en indicadores. La evaluación del desempeño ambiental está basada en la máxima o en una frase que se puede resumir de la siguiente manera: lo que no puede ser medido no puede ser gestionado, reforzando nuevamente la idea del uso de indicadores.
Según la ISO 14031, parte de la familia de las ISO 14000, que define la evaluación del desempeño ambiental, es un proceso utilizado para facilitar las decisiones de la dirección con respecto al desempeño de la organización en materia ambiental mediante la selección de indicadores, la recopilación y el análisis de datos, la evaluación de la información comparada con criterios de desempeño ambiental, comparada con criterios para poder calificar un desempeño ambiental, los informes y comunicaciones, así como las revisiones periódicas y las mejoras de este proceso. Por otra parte, yendo a la revisión bibliográfica de este concepto, hay un autor llamado Isaac Godínez, que en su publicación Indicadores para la evaluación del desempeño ambiental de los centros de educación superior, plantea que la evaluación del desempeño debe estar relacionada con las características de la organización y de sus procesos sustantivos, y debe ser capaz de estructurar y proporcionar la información para la toma de decisiones, la comunicación de una gestión eficaz en función del cuidado del medio ambiente. Es decir, que este tipo de evaluación del desempeño es una herramienta informativa sumamente importante para la toma de decisiones, especialmente de la alta gerencia, para que a partir de esta evaluación del desempeño enfocado en las características de la organización pueda hacer correcciones para poder llegar al cumplimiento de los objetivos ambientales, considerando por supuesto los aspectos ambientales significativos y considerando la política ambiental planteada inicialmente. Entonces, la evaluación del desempeño ambiental debe ser multidimensional y no limitarse a informes, pues estos no integran los múltiples factores que afectan el desempeño ambiental empresarial, pues anteriormente, cuando revisamos el concepto y la dimensión de un sistema de gestión ambiental, vimos que existen factores internos, factores externos, factores gubernamentales, la participación de las partes interesadas. Entonces, todos estos múltiples factores pueden afectar al desempeño ambiental de una organización. Por lo tanto, los indicadores de desempeño ambiental son la base de esta evaluación y miden, por supuesto, el desempeño actual o pasado de una organización y lo compara contra metas definidas por la dirección, metas que nacen a partir de los objetivos ambientales, los cuales nacen a partir de la política ambiental planteada inicialmente. Y estos indicadores representan, por supuesto, la cuantificación de la efectividad y eficiencia de las acciones tomadas con un conjunto de métricas. Y nuevamente importante, además de definir los indicadores, definir el criterio de evaluación, ya sea un criterio establecido de una manera normativa, como estándares de calidad ambiental o límites máximos permisibles para emisión de efluentes o fuentes de emisión, o algunos criterios que puedan establecerse como organización, sea que fuera más allá de la legislación o sea un punto no considerado por la legislación. También es válido realizar este tipo de consideración. Por otra parte, estos indicadores hacen referencia a la medida de interacción entre la organización y el medio ambiente. También representa las mediciones cualitativas y cuantitativas, financieras o no financieras, que proporcionan información importante sobre el impacto ambiental, cumplimiento regulatorio, las relaciones con los stakeholders o partes interesadas y los sistemas organizacionales. Entonces, en resumen, después de haber revisado estos conceptos, ¿qué es el estudio o la evaluación del desempeño ambiental? Es un instrumento de información ambiental de referencia interna y externa para el diálogo de políticas. Asimismo, su elaboración sigue la metodología establecida por la OECD en el caso de una evaluación del desempeño ambiental para país, o la metodología establecida para la ISO 14001-2015, que es la versión que estamos revisando. Y asimismo, una evaluación o un estudio de desempeño ambiental proporciona recomendaciones para contribuir con la mejora de la calidad y manejo en un país, en el caso de seguir la metodología de la OCDE, o de una organización en caso de seguir la metodología propuesta por la ISO 14001-2015.
Asimismo, en nuestro país, de acuerdo a nuestro contexto, el MINAM aprueba una estructura referencial de un estudio de desempeño ambiental, solamente para observar que además de un compromiso voluntario en la implementación y acreditación de un sistema de gestión ambiental basado en la ISO, existe también una resolución ministerial por parte del MINAM, en el cual hace referencia a la estructura de un estudio de desempeño ambiental y crean grupos de trabajo encargados de la elaboración de una propuesta de un estudio de desempeño ambiental, esto en el año 2015. Entonces, un estudio o una evaluación de desempeño ambiental tiene algunas partes importantes para considerar. En primera instancia, el progreso hacia el desarrollo sostenible, que es un eje fundamental a lo largo de este curso, el cumplimiento o el logro de la calidad ambiental, la mejora de la calidad ambiental y el aprovechamiento de la base de recursos naturales, particularmente importante en nuestro país. Entonces, estas partes que componen el estudio o evaluación del desempeño ambiental pueden considerarse, como ya vimos, en tres diferentes partes. En la parte 1, que hace referencia al progreso hacia el desarrollo sostenible, podemos considerar el contexto y principales tendencias ambientales, el entorno de formulación de políticas, la economía de ambiente, sociedad y ambiente, cooperación y compromisos internacionales. Esto respecto a un estudio de desempeño ambiental a nivel país, por ejemplo. Respecto a la parte 2 de calidad ambiental, podemos considerar los siguientes elementos: aire, gestión de residuos y sustancias químicas, agua y biodiversidad. A pesar de que estos elementos hacen parte de un estudio de desempeño ambiental que puede ser aplicado a un país, son elementos totalmente válidos para aplicarlos a una organización. Respecto a la parte 3 de aprovechamiento de la base de recursos naturales, por supuesto podemos considerar el sector agropecuario y silvicultura, sector pesca y recursos hidrobiológicos y sector minero. Bueno, eso es un poco del panorama ambiental en nuestro país desde el 2012, cuando a través de los ejes estratégicos de gestión ambiental se da inicio a este proceso de elaboración de las evaluaciones de desempeño ambiental. Posteriormente, en el mismo año, a finales del año, se da una elaboración de diagnóstico de disponibilidad de información para preparar este tipo de estudios. Posteriormente, en el 2013, se hace una primera aproximación al estudio de desempeño ambiental. A mediados del 2013 se realiza una propuesta de índice. Luego, a finales de ese mismo año, una identificación, recopilación y procesamiento y sistematización de la información. A finales del 2014, la elaboración de un borrador para poder generar un estudio preliminar de desempeño ambiental. En el 2015 pues vemos varios convenios, tanto entre el MINAM y el CEPAL, una aprobación de estructura de índices de desempeño ambiental. Se realizan grupos de trabajo a nivel de gobierno local, municipal, regional, ministeriales a nivel nacional. Se realizan, por ejemplo, la misión de la OCDE en este mismo año 2015, agenda de reuniones y visitas a terreno, presentación de resultados a pares, reuniones con actores relevantes, y a inicio del 2016 un estudio preliminar de esta evaluación de desempeño ambiental a nivel país. Todo esto para poder tener en cuenta un panorama de la realidad nacional respecto a este concepto de evaluación de desempeño ambiental. Y por ejemplo, a finales del 2016 surgió una evaluación de avances logrados en los últimos 15 años y un seguimiento y monitoreo que se estableció como permanente. Asimismo, se pudieron publicar aspectos positivos, desafíos y recomendaciones respecto a este concepto de evaluación de desempeño ambiental. Respecto a la evaluación del desempeño, en cuanto al seguimiento, medición, análisis y evaluación, se pueden observar los siguientes componentes. Por ejemplo, la organización debe hacer el seguimiento, medir, analizar y evaluar, por supuesto, su desempeño ambiental de la siguiente manera. Primero, identificar cuáles son los aspectos o elementos que necesitan un seguimiento y tener una medición.
Asimismo, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según corresponda para asegurar resultados válidos, es decir, definir la metodología, la frecuencia, los criterios, no solamente para la identificación de los elementos a medir, sino también los criterios para evaluar, por ejemplo, qué indicador es el más adecuado y cómo validar la respuesta o resultado de este indicador. En tercer lugar, los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores apropiados, por supuesto, cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. En quinto lugar, cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición, es decir, establecer la frecuencia, la periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual. Por otra parte, la organización debe asegurarse de que se usen y se mantengan equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados de acuerdo a lo que corresponda. La organización debe evaluar su desempeño ambiental, por lo tanto, y la eficacia del sistema de gestión ambiental. La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental y según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija, en sus requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, la organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, de la medición, el análisis y la evaluación. Como mencionamos varias veces en estos módulos, el sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001-2015 requiere constantemente para la verificación la información documentada. Por lo tanto, realizar el seguimiento, la definición de los indicadores, la periodicidad en la cual se va a evaluar este desempeño ambiental, el análisis, la revisión de los mismos, debe estar documentado en procedimientos, matrices, objetivos ambientales, metas, etc. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. La organización, por lo tanto, debe cumplir con los siguientes puntos: determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento, evaluar el cumplimiento en sí y emprender acciones que fueran necesarias para la mejora de este cumplimiento o para la corrección de algunas no conformidades o puntos por mejorar. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Probablemente sea interesante en este punto realizar una difusión interna o una comunicación a nivel de toda la organización. La organización asimismo debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento, por supuesto, porque es la única manera en la cual se puede respaldar que efectivamente se está llevando a cabo el sistema de gestión ambiental tal y como lo señala la norma ISO 14001 en su versión 2015. La evaluación del desempeño ambiental contiene algunas estructuras analíticas de los sistemas de indicadores ambientales y, por ejemplo, entre las más usadas tenemos a las siguientes: algunos indicadores según el modelo de presión estado-respuesta introducido por la OCDE en el 94. Tenemos por otra parte indicadores de desempeño ambiental y de condición ambiental, de acuerdo a lo que plantea una de las ISO de la familia 14000, que es la ISO 14031, versión 2005 en este caso. Y por otra parte, indicadores para comunicar el desempeño ambiental según Global Reporting Initiative. Y entonces estas son algunas de las estructuras más utilizadas para definir indicadores. Sin embargo, como vimos anteriormente, existe una variedad de indicadores que se pueden utilizar. Por lo tanto, para entender el concepto de una manera práctica de lo que significa la evaluación del desempeño ambiental, es importante, crucial, poder definir qué son los indicadores, qué tipos de indicadores tenemos y cómo se utilizan dentro de la metodología. Podemos definir un indicador como el valor agregado que da indicaciones o describe un fenómeno del medio ambiente o una zona geográfica y que tiene un alcance superior a las informaciones directamente dadas por los parámetros considerados. Aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores del desempeño ambiental y sus métricas. Por ejemplo, por una parte podemos tener
materia prima usada por unidad de producto, en unidades kilogramo por unidad. Por otra parte, podemos tener costos o presupuestos ambientales en relación a la cantidad de dinero por año. Y por otra parte, por ejemplo, la concentración de contaminación en el aire. Entonces, estos son indicadores de tres tipos. Podemos tener un tipo más físico por la parte de la materia prima utilizada, un tipo de indicador más administrativo o financiero, y un tipo de indicador bastante ambiental en el caso de la concentración de contaminación. Asimismo, como vimos, existe una variedad de indicadores que se pueden utilizar de acuerdo al contexto de la organización, de acuerdo a sus procesos y fundamentalmente de acuerdo al alcance de la organización, porque esto en conjunto con la política ambiental definen los objetivos ambientales y estos asimismo definen las metas que se van a trazar para el cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, respecto a la eficiencia, también podría medirse la energía anual utilizada por unidad de producto, la energía conservada, el número de eventos de emergencia o cortes no planeados, esto en el ámbito de la planificación y poder tener planes de emergencia tanto ambientales como no ambientales que hacen parte de este punto. Por otra parte, por ejemplo, el porcentaje de objetivos ambientales alcanzados, y este ejemplo va directamente relacionado a la política ambiental, el número de empleados entrenados, particularmente el personal clave, como vimos en unos slides anterior, personal cuya función dentro de la organización puede repercutir significativamente de una manera positiva o negativa en los aspectos ambientales. Número de conclusiones de auditorías internas o externas, el tiempo utilizado para corregir las conclusiones de las auditorías, la cantidad de horas hombre. Y por otra parte, concentración, por ejemplo, esta parte de indicadores más ambientales, frecuencia de eventos fotoquímicos de smog, concentración de contaminación en agua superficial o subsuelo, cambio en el nivel del agua del subsuelo, concentración de contaminación en la superficie de la tierra. Por otro lado, de este lado de los indicadores más físicos, desechos peligrosos generados por unidad por producto, es súper importante para poder medir la eficiencia operativa de la instalación de la organización, las emisiones de contaminantes específicos al aire, también relacionados a la eficiencia, agua de desecho descargada por la unidad de producto, emisiones al aire excedidas. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el criterio que se utiliza para el indicador, para definir si el indicador está mostrando que se cumple o no se cumple con el objetivo ambiental y por lo tanto con el desempeño, la evaluación del desempeño ambiental. En este caso el criterio es bastante legal porque permite en la descripción del indicador sustentar si se excedió de un límite máximo permisible en el caso de fuentes de emisión como esta, o si se excedió de un estándar de calidad definido, por ejemplo, como en el caso de agua de desecho descargada, no, esto también tiene que ver con emisiones, o por ejemplo con el nivel de algún químico en una matriz como agua, aire o suelo. Por otra parte, algunos indicadores más administrativos o financieros, administrativos por ejemplo, número de quejas de los empleados o sociedad, número de proveedores contactados para el manejo ambiental, niveles de manejo con responsabilidades ambientales específicas. Por otra parte, más ambiental, nuevamente concentración de contaminante en el tejido de alguna especie local. Por ejemplo, este punto tendría más relación respecto a los estándares de calidad ambiental, población de especies específicas dentro de un área definida, peces muertos en un curso de agua específico, niveles de plomo en la sangre en los empleados. Todos estos son ejemplos de indicadores que se pueden utilizar para la evaluación del desempeño, pero por supuesto requiere previamente una contextualización de la organización, una definición de la política ambiental, la planificación de los objetivos ambientales, la planificación de las metas, y en base a ello y al proceso de la producción de un bien o servicio que tiene una organización, poder definir indicadores de desempeño. Entonces, el uso de indicadores y algunas diferencias entre algunos conceptos que hemos estado utilizando. Los objetivos, tales como los objetivos ambientales, aluden al cambio que se quiere lograr, y esto, nuevamente repito,
en relación a una política, en el caso del curso que estamos viendo, en relación a una política ambiental. Las metas son más bien los productos deseados en términos de cantidad, cuánto, calidad, cuán bueno y tiempo, cuándo, en qué momento, con qué frecuencia, y asimismo también ampliar a otros aspectos como el de grupo meta, quién y el grupo y el lugar. Los indicadores, por su parte, como vimos anteriormente, son medidas específicas del progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos. En el marco lógico tenemos, así como vimos ejemplos de indicadores, aquí tenemos una clasificación de indicadores planteada por Oregon et al. En la metodología de marco lógico, publicada por CEPAL. Indicadores de fin y propósito, indicadores de los componentes, indicadores de actividades. En el marco lógico, los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Cantidad, calidad y tiempo. Por otra parte, los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse a la iniciativa y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos existentes. Y si es que no hubiera, pues sería necesario realizar un levantamiento de información. En tercer punto, los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión y permiten que los gerentes de proyecto, los tomadores de decisiones, la alta gerencia, decida si será necesario componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el propósito, para lograr los objetivos, particularmente ambientales en este curso que estamos viendo. Entonces, tenemos indicadores directos e indirectos. Los indicadores directos reflejan de manera unívoca el contenido al que están asociados, fáciles de seleccionar cuando los objetivos o resultados están definidos de manera precisa. Solo es necesario asignar un indicador por cada objetivo. Por otra parte, tenemos a los indicadores indirectos, y se utilizan cuando los objetivos presentan un carácter multidimensional: población sensibilizada, gestión eficaz, mayor coordinación, etc. O están formulados de manera genérica: la mejora de la calidad de vida, integración sociolaboral, etc. Y en estos casos se utilizan indicadores que se acercan a la naturaleza del objetivo desde distintas perspectivas, es decir, utilizando diferentes factores que pueden confluir a representar este evento que está sucediendo, como la mejora de la calidad de vida, por ejemplo. Y asimismo es necesario usar más de un indicador por cada objetivo en algunas ocasiones. Así, el uso de indicadores se pueden categorizar de manera directa e indirecta. Sin embargo, también podemos tener, como vimos anteriormente, algunos ejemplos de manera general, algunos ejemplos de acuerdo a las características del indicador. Por ejemplo, para definir objetivos de desarrollo, tenemos el objetivo superior al cual se espera que el plan vaya a contribuir, incluyendo los grupos de beneficiarios. Tenemos objetivos inmediatos, el efecto que se espera lograr como resultado del plan, nuevamente asociado a los grupos beneficiarios, los resultados que la dirección del plan debería poder garantizar y las actividades que han de realizarse a fin de producir los resultados, dar cumplimiento al objetivo inmediato y al objetivo de desarrollo, que es parte de la metodología. Por su parte y en comparación, los indicadores, medidas directas o indirectas, como mencionamos anteriormente, para averiguar hasta qué grado se ha cumplido el objetivo de desarrollo, a través de medios o fuentes de verificación que, por supuesto, en el marco de la ISO 14001 versión 2015 deben ser documentados. Los indicadores también son medidas directas o indirectas para averiguar nuevamente el grado de cumplimiento de un indicador, de un objetivo inmediato y, por ejemplo, los insumos que se requieren para poder construir un indicador generalmente son los bienes y servicios necesarios para emprender las actividades. Por ejemplo, uso de energía, uso de agua, generación de residuos, horas hombre utilizadas de personal clave con inferencia en los aspectos ambientales, etc. Por otra parte, tenemos factores externos que también pueden ser utilizados para la medición del desempeño ambiental, para la evaluación del desempeño ambiental, como acontecimientos importantes, condiciones o decisiones necesarias para sostener
los objetivos a largo plazo. Es importante también considerar como factores externos eh, estas, estos acontecimientos, condiciones o necesarios para lograr tanto las actividades, los resultados, los objetivos inmediatos y los objetivos de desarrollo. La manera en la que se construyen los indicadores, por ejemplo, para desarrollar un indicador, se observa un objetivo, se observa la meta, se define en realidad la meta, la metodología, se observa la necesidad de información adicional que se está considerando y se piensa acerca de los diferentes tipos de datos que se necesitará recopilar para evaluarlo, en algunos casos de una fuente primaria, de acuerdo a los procesos productivos de los bienes y servicios, y en algunos casos de algunas fuentes secundarias. Como primer ejemplo, acerca de un objetivo, podemos ver conservar los bosques de la reserva de la biosfera, en este ejemplo eh, de INDA para las generaciones futuras. Podríamos también poder hablar de conservar el área vegetacional nativa de una zona donde antes de la instalación del proyecto pues tenía una gran superficie vegetal cubierta. Y un buen indicador para ello en ambos ejemplos sería el área en hectáreas del bosque o vegetación nativa en la zona núcleo de la reserva o en la zona que se encontraba anterior a la instalación de un proyecto. En el ejemplo 2 de meta, podríamos considerar lo siguiente: en un periodo de 3 años se abandonarán los planes actuales del Ministerio de Infraestructura para construir una represa hidroeléctrica en la zona adyacente a la reserva de la biosfera. Y un buen indicador para esta meta puede ser el estatus de los planes de construcción de la represa, es decir, si ya se dieron inicio, si aún se encuentran en evaluación o si ya está en ejecución la construcción de la obra. Esta información de medidas de éxito de Island Press. Un ejemplo adicional es que también se pueden utilizar más de un indicador. Por ejemplo, como meta 2, al final del quinto año del proyecto, un 10% de las familias que habitan en la zona de amortiguamiento cubrirán 25% de sus necesidades anuales de ingreso corriente con las ganancias de la cosecha y procesado de un cierto bien, un cierto material. Se necesita más de un indicador para poder cumplir, para poder evaluar el cumplimiento de esta meta. Por supuesto, por ejemplo, como un primer indicador tenemos el porcentaje de familias en las áreas de proyecto, en la zona de amortiguamiento particularmente, que reciben ingreso de un cierto bien o material. Como segundo indicador, por ejemplo, la cantidad de pesos o años de vengada por cada vivienda involucrada en el proyecto. En otro caso, por ejemplo, se puede tener un tercer indicador relacionado a las necesidades anuales de ingreso corriente por hogar. Todo esto en relación a la meta y, por ejemplo, el tercer indicador puntualmente está relacionado a cubrir el porcentaje de necesidades anuales de ingreso de algunas familias. Por otra parte, como vimos, estos indicadores pueden provenir de diferentes fuentes, pero una de las más usuales es en base al modelo de presión estado-respuesta, en la cual algunas actividades humanas, como los sectores de energía, transporte, industria, agricultura, minería, etcétera, generan presiones. Y dentro del estado de esas presiones, por ejemplo, el estado del medio ambiente y de recursos naturales, el aire, el agua, tierra y componentes vivos reciben la presión de estas actividades humanas. Por otra parte, la respuesta de algunos agentes económicos, medioambientales, gubernamentales, de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, eh, pueden considerarse las administraciones, los hogares, las empresas o la respuesta internacional. Por lo tanto, existe una dinámica entre las actividades generando presión sobre un componente, sobre el estado de un componente y asimismo generando una respuesta por parte de algunos agentes económicos o miembros de la sociedad civil o empresarial. Entonces esta dinámica, este ciclo de información, respuestas sociales, genera un contexto, un medio a partir del cual se pueden recoger indicadores válidos para evaluar el desempeño ambiental. En ese sentido, la evaluación del desempeño ambiental del Perú, como vimos al inicio, tiene una data relativamente reciente, pero en ese contexto el programa de evaluaciones del desempeño ambiental
de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ha proporcionado un análisis independiente de los avances de cada país en el cumplimiento de los compromisos de sus políticas ambientales, nacionales e internacionales, y asimismo formula las recomendaciones pertinentes sobre esas políticas. El objetivo de las evaluaciones es promover el aprendizaje mutuo, fortalecer la rendición de cuentas de los gobiernos ante otros gobiernos y ante los ciudadanos y mejor desempeño ambiental de los países tanto de forma individual como colectiva. Entonces hemos visto este concepto de evaluación de desempeño ambiental tanto para empresas como para países, y en este caso en particular el del Perú, porque es importante tener en cuenta las dos definiciones al momento de instalar un sistema de gestión ambiental, ya que, como vimos desde el primer módulo, la instalación de una empresa no está aislada de su medio, no está fuera de un sistema, sino más bien hace parte no solamente de un sistema natural, ambiental, económico y social. Y al ser parte de este sistema natural y al contar a lo largo de todo el concepto de gestión ambiental con un enfoque ecosistémico, es importante poder tener en cuenta la definición de una evaluación de desempeño ambiental para una organización y también para un país. Desde el 92 en el Perú, la OCDE viene realizando evaluaciones sobre la base de una amplia gama de datos económicos y ambientales, y cada ciclo abarca varios estados miembros de la OEA. Varios estados miembros de esta organización de la OCDE y a una serie de países socios. Por ejemplo, se han evaluado a Colombia, España, Brasil, Chile, y la CEPAL ha impulsado evaluaciones ambientales en América Latina y en el Caribe, con cooperación de la OCDE, por supuesto. Por otra parte, si bien la economía del Perú es la séptima en tamaño de la región, en los últimos años ha mostrado un importante dinamismo que convierte en una de las de mayor crecimiento en el país. Hasta el 2013, posterior a ese año, pues como todos conocemos, ha habido una paralización en el crecimiento del país en términos económicos. Por lo tanto, el desempeño ambiental en el Perú debe analizarse desde un punto de vista de un país de ingreso medio, que presentó un importante crecimiento económico, en el periodo citado, a partir principalmente de la explotación de recursos naturales, como lo es hasta la fecha, renovables y no renovables, como la pesca, la minería polimetálica y los hidrocarburos. Y por lo tanto, junto a esa gran riqueza de recursos minerales, destacan abundantes recursos hídricos, de una distribución heterogénea, y una gran biodiversidad en el país, lo cual ubica al Perú entre los principales países megadiversos del mundo. Posee además el segundo bosque más extenso de América Latina y presenta una abundancia de ecosistemas y especies, de recursos genéticos y asimismo una rica herencia cultural. En los años anteriores en el Perú se han dado pasos hacia adelante en el marco legal e institucional ambiental en el país, como vimos en módulos anteriores. Se realizó en el 2008 la creación del Ministerio del Ambiente, MINAM, y se transfirió a esta institución la mayor parte de las competencias ambientales que estaban en manos de autoridades sectoriales. Asimismo, en el contexto del proceso de descentralización, se realizó la transferencia de competencias ambientales desde el gobierno nacional hacia autoridades subnacionales y locales, buscando de esta manera realizar una reforma o modernización de la política ambiental y promover un mayor equilibrio entre los objetivos de desarrollo sostenible del Perú y las aspiraciones sectoriales y territoriales. En ese proceso, por supuesto, como vimos en la parte normativa legal, se crearon varias autoridades como el ANA, la OEFA, el OSINFOR, el CERFOR, el CERNAM, el SENACE, INAIGEM, y dentro del MINAM es destacable el fortalecimiento de las políticas de la institucionalidad para enfrentar el cambio climático. Todo esto nuevamente son elementos que van a dar pie a posteriormente definir qué indicadores pueden ser utilizados, porque en base a la política, y aquí vamos integrando los conceptos, en base a la política nacional del ambiente para el Perú, se definieron objetivos, se crearon instituciones, es decir, se modificó la organización de la institucionalidad ambiental a nivel país, y para poder aplicar las herramientas del concepto de definición del desempeño ambiental se hizo necesario la creación y definición de indicadores. Por lo tanto, en el marco del proceso de descentralización, y es importante conocer esto,
Las autoridades sectoriales han transferido sus funciones ambientales y de ordenamiento territorial a los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, el MINAM se coordina con estas instancias principalmente por un conducto de comisiones ambientales regionales y municipales. La asunción de competencias por parte de instancias subnacionales y locales ha tenido resultados bastante desiguales en función de capacidades y recursos regionales, pues algunos gobiernos regionales han mostrado un gran dinamismo y desarrollo de instrumentos ambientales, así como de ordenamiento de territorio, mientras que otros tienen resultados muy pobres. De ahí que sea necesario fomentar un mayor equilibrio territorial mediante el apoyo de aquellos gobiernos regionales que requieren de mayor fortalecimiento. Y todo esto nuevamente genera el contexto para la definición y selección de indicadores que nos puedan dar como resultado la evaluación del desempeño ambiental a nivel país. En el marco de esta transferencia de competencias desde los sectores destaca la creación de dos instituciones relacionadas con la gestión ambiental: la certificación ambiental, que combina el otorgamiento de permisos ambientales, principalmente importante el SENACE, y la fiscalización ambiental, la OEFA. Hubieron varios cambios institucionales en el país, en la que la certificación ambiental se hace por ventanilla única, por ejemplo. Ese es un punto que también podría servir como base para generar un indicador de uso de la ventanilla única en la certificación ambiental, así como esta herramienta favorece también la coordinación intersectorial. Sin embargo, en ese contexto que estamos analizando, la tramitación acelerada de certificación ambiental para promover inversión no debe poner en riesgo el objetivo de la protección ambiental perseguido por el sistema de evaluación de impacto ambiental, y nuevamente la obtención de certificaciones ambientales y asimismo la regulación ambiental relacionada al proyecto al cual se adjudica la certificación debe servir como base para la definición y selección de un concepto de indicador que nos sirve para medir el logro del objetivo, por ejemplo, de protección ambiental. Los plazos de certificación ambiental, los procesos participativos en las evaluaciones ambientales, así como las enmiendas de los de ella, deben ser objeto de un examen detenido, tanto a la luz de los objetivos de crecimiento como en función de resultados de las evaluaciones en curso, resultados como las evaluaciones de desempeño ambiental. En los últimos años, asimismo, el Perú ha hecho grandes esfuerzos importantes por el fortalecimiento de la fiscalización, como la creación de la OEFA y destinar fondos justamente para eso, así como delegarlo como el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental. Todo esto es un marco normativo legal que fortalece el concepto de evaluación de desempeño ambiental en el país y por supuesto da un marco normativo y conceptual para la evaluación de desempeño ambiental de las organizaciones en el sector empresarial. Por eso es importante tener estas dos dimensiones en cuenta. La OEFA, por ejemplo, fiscaliza directamente el cumplimiento de la normatividad ambiental en 4 sectores: la mediana y gran minería, el sector hidrocarburos y electricidad, la pesquería industrial y acuicultura de mayor escala, y la industria en los rubros de cerveza, papel, cemento y curtiembre. Debido a las condiciones geográficas, la estructura y actividades socioeconómicas y la distribución poblacional, en el Perú se presenta aún una importante relación entre condiciones ambientales y salud ambiental, así como con la calidad de vida. Por lo tanto, las variaciones y cambios que se experimentan en el medio ambiente afectan las condiciones de vida de la población y las actividades económicas y productivas de todo tipo. La contaminación ambiental tiene una importante incidencia en las prevalencias de enfermedades diarreicas agudas y las afecciones respiratorias agudas. A ello hay que sumar el incremento de emergencias por fenómenos naturales en un 54.6% en el periodo comprendido entre el 2003 y 2013, que es el periodo en el cual se evaluó el informe sobre el cual se basan algunas de las diapositivas para la evaluación de desempeño ambiental en este país, en el Perú. En materia de educación, que es una herramienta que también vimos importante y antigua en la gestión ambiental, el MINAM ha impulsado el componente de cultura, educación y ciudadanía ambiental en la Política Nacional del Ambiente, que ya revisamos, en coordinación con el MINEDU. La educación en ecoeficiencia se ha promovido desde el 2011 a partir del proyecto educativo ambiental, cuyo fin es desarrollar conocimientos, valores y prácticas armónicas con el medio ambiente. Por ejemplo, este punto también
puede servir muy bien como base para la definición de un indicador como el porcentaje o el estatus del proyecto educativo ambiental en el país. Sin embargo, a pesar de impulsos como estos, existen aún importantes desafíos para contar con una política de educación ambiental que incluya de manera programática y permanente contenidos ambientales en los sistemas masivos de educación formal. Es también imperativa la concreción de acciones en el ámbito de la educación no formal en materia ambiental, tendientes a la construcción de una ciudadanía más responsable y consciente de la importancia que juega el medio ambiente en la calidad de vida, sobre todo en aquellos grupos sociales y vulnerables. Importante esta educación no formal porque existen escenarios en los cuales, más allá de los colegios, universidades o institutos, se puede desarrollar interacción entre los miembros de una sociedad civil, entre los miembros del sector empresarial, entre los miembros de organizaciones no gubernamentales, que a través de una educación ambiental no formal pueden crear puentes, lazos para poder dialogar acerca de este elemento medioambiental. Para ello, la utilización de las tecnologías de información, por ejemplo, las TIC, y de las comunicaciones puede jugar un papel determinante en la generación de mayor conciencia social sobre el tema y en la generación de mayor dinamismo respecto al tema también. La ausencia en algunos casos de información ambiental, la heterogeneidad, la poca regularidad, la poca frecuencia con la cual se toman los datos, las diferencias metodológicas para realizar comparaciones y asimismo la dispersión dificultan muchas veces la comprensión, concientización e involucramiento de la ciudadanía. Las dificultades en el acceso a la información ambiental, sobre todo por parte de la población afectada por proyectos y obras, los que son vulnerables a efectos climáticos, se debe a múltiples factores. En primer lugar, tiene que estar la educación, la carencia de tecnología, el idioma que se utiliza en un país plurilingüístico como el Perú, donde encontramos el quechua y el aymara juntamente y de igual categoría que el español, la capacidad de comprensión de la información técnica, el aislamiento territorial, entre otros. Esto hace necesario un fortalecimiento del sistema en los tres niveles de la administración del Estado, nacional, regional y local, para que por un lado se faciliten los procesos de participación ciudadana y por otro se eleve el grado de concientización sobre la prevención de los efectos de la contaminación, el deterioro ambiental, los desastres naturales, que ya vimos que no son desastres, sino que muchas veces estos eventos se producen por falta de planificación, falta de prevención antes de la ejecución de un proyecto en un territorio determinado. Por lo tanto, a pesar de los cambios en la institucionalidad y en el marco legal del país, aún existen, por supuesto, importantes brechas para cerrar en materia de justicia ambiental, aplicación efectiva de la ley, la falta de licencia social a numerosos proyectos y obras asociada al empoderamiento de la sociedad respecto a la defensa y a la protección del medio ambiente son muchas veces impedimentos bastante duros de poder manejar para la ejecución de un proyecto. Esta falta de licencia social, por supuesto, redunda en un mayor número de casos de litigios de naturaleza ambiental o sobre recursos naturales, tanto en el ámbito administrativo como en el Poder Judicial, con lo que es necesario una mejora de las capacidades de quienes tienen la facultad de aplicar y hacer cumplir la ley en materia ambiental. Temas como la carga de la prueba en procesos judiciales o las pericias técnicas continúan siendo un desafío importante en la administración de justicia. Y con este punto terminamos de ver este concepto, esta explicación acerca de las evaluaciones de desempeño ambiental y recordar que es importante tener en cuenta constantemente estas dos dimensiones de la evaluación del desempeño ambiental, tanto en el sector empresarial a nivel de un sistema de gestión ambiental definido por el alcance de la operación de una organización y por supuesto basado en la ISO 14001 versión 2015, pero también es importante tener en cuenta siempre la dimensión de este concepto aplicado a nivel país y en los diferentes estados de gobierno, como los estados locales, regionales y nacionales, pues los elementos que hacen parte, los indicadores, los objetivos y la política que tienen relación a la evaluación del desempeño ambiental en el país, en el Perú, van a generar el contexto sobre el cual todas las organizaciones,
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y otros actores claves en materia ambiental tengan que definir y tomar en cuenta antes de realizar sus evaluaciones de desempeño ambiental, que por supuesto es la herramienta más útil para poder verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales, los cuales se desligan, por supuesto, de la política ambiental definida por organización o, como también lo vimos, a nivel país.